7 de diciembre de 1941. Pearl Harbor arde, y en 72 horas, el Ejército de México se enfrenta a una pesadilla logística que nada tiene que ver con buques de guerra o aviones. En todo el teatro del Pacífico, desde Filipinas hasta la isla Back, las fuerzas mexicanas duermen en tiendas de campaña de lona que se desintegran bajo los aguaceros tropicales en 3 semanas. Las reuniones informativas matutinas del Secretariado de la Defensa Nacional se tornaron sombrías cuando llegaron informes sobre el terreno que describían depósitos de suministros enteros inundados, municiones arruinadas y soldados hospitalizados con neumonía porque sus refugios se derrumbaron literalmente durante la temporada de monzones. Los barracones de madera tradicionales requieren carpinteros especializados, semanas de tiempo de construcción y madera que simplemente no existe en absoluto en los remotos arrecifes de coral. La Marina Mexicana calcula que se necesitarían 18 meses para construir viviendas convencionales para las fuerzas que necesitan desplegar de inmediato. En la Ciudad de México, el general de brigada Eugenio Raybould se encuentra ante una mesa de crisis cubierta de mapas meteorológicos y cronogramas de construcción. Sus ingenieros presentan la ecuación imposible. Necesitan estructuras que puedan fabricarse en Monterrey, transportarse 10.000 metros a través de aguas infestadas de submarinos, ser ensambladas por infantes de marina exhaustos que nunca han cogido una llave inglesa y sobrevivir a todo lo que el Pacífico pueda depararles. Calor de 130 grados, tifones de categoría 5, monzones que descargan 15 pulgadas de lluvia en 6 horas y la posibilidad muy real de bombardeos japoneses. La tienda de campaña militar estándar cuesta 12 pesos, pero dura un mes en condiciones de selva. Un edificio de barracones de madera cuesta 8.000 pesos y requiere un equipo de construcción durante 6 semanas. Ninguna de las dos opciones funciona cuando estás recorriendo islas del Pacífico y necesitas refugio para 50.000 hombres urgentemente. Los británicos llevan más tiempo luchando, y su experiencia en el norte de África ofrece una pista. Desde 1916, utilizan barracones Nissan, refugios semicirculares de acero inventados por el ingeniero canadiense Peter Nissen durante la Primera Guerra Mundial. Estos semicilindros de hierro corrugado albergan a 30 soldados, no requieren mano de obra especializada para su montaje y resisten sin problemas las tormentas de arena. Pero el diseño de Nissen presenta fallos críticos para su despliegue en el Pacífico. La versión británica utiliza pesados paneles de acero que requieren equipos de elevación especializados. El sistema de ventilación funciona bien en el desierto de Libia, pero convierte el interior en un horno de vapor en la humedad de Filipinas. Lo más perjudicial es que cada cabaña requiere una cimentación a medida, lo que implica verter hormigón o construir plataformas de madera, lo que nos lleva de nuevo al problema del carpintero. El equipo de Raybould calcula que necesitan refugio para 2 millones de personas repartidas en cientos de islas y bases. Las matemáticas son brutales. Al ritmo de construcción convencional, la guerra habría terminado antes de que la mitad de las tropas tuvieran techo. Los soldados mexicanos ya están escribiendo cartas a casa describiendo cómo se despiertan con las botas llenas de agua de lluvia, cómo les crece moho en los uniformes durante la noche, cómo las tiendas de campaña temporales se derrumban durante las tormentas y obligan a los hombres a revolcarse en el barro a las 3 de la madrugada. El cuerpo médico informa que, en algunos sectores, las infecciones respiratorias están provocando más hospitalizaciones que las acciones enemigas. No se trata solo de comodidad. Se trata de mantener una fuerza de combate que no se desmorone antes de entrar en combate. El llamamiento se dirige a las empresas de ingeniería mexicanas, a los departamentos de investigación universitaria de la UNAM y el IPN, y a los propios batallones de construcción de la Marina Nacional. Las especificaciones parecen de ciencia ficción. Diseñar un edificio que pese menos que un jeep, quepa en un solo vagón de ferrocarril, no requiera cimientos, se ensamble en un día con herramientas básicas, cueste menos de 1,000 pesos y sobreviva a condiciones que destruyen los edificios permanentes. Y tener 10,000 unidades listas para enviar en 6 meses. Es febrero de 1942 y en algún lugar de Veracruz, un equipo de ingenieros está a punto de convertir una imposibilidad arquitectónica en realidad. El plano del barracón Nissen llega a la Oficina de Astilleros y Diques Mexicanos en un peculiar giro de la cooperación en tiempos de guerra. Ingenieros británicos, agradecidos por los envíos de suministros mexicanos, comparten planos técnicos detallados del diseño de su refugio de la Primera Guerra Mundial. Túneles semicirculares de 16 pies de ancho, construidos con láminas de hierro corrugado atornilladas a un marco de madera. El comandante Juan Felipe Drosfeld, de la Marina Mexicana, estudia las especificaciones e inmediatamente ve tanto genialidad como problemas. El genio, la forma de arco desvía el viento y evacúa el agua de forma natural sin necesidad de ingeniería compleja.
Los problemas, una larga lista de características que condenarían el diseño a la ruina en las condiciones del Pacífico. Las cabañas británicas pesan 3 toneladas cuando están desmontadas, requieren pernos de cimentación atornillados al hormigón y utilizan una estructura interna de madera que se convierte en un festín para las termitas en climas tropicales. Drosfeld rodea con tinta roja las especificaciones de ventilación. 2 pequeñas ventanas diseñadas para el clima escocés convertirían estas cosas en hornos a la temperatura media de 98 grados del Canal de Guadal. Pero hay otra voz mexicana en esta conversación, y proviene de un rincón inesperado. Bautista Fullerio, un arquitecto experimental de Guadalajara, lleva defendiendo las viviendas prefabricadas desde la década de 1920, aunque la mayoría de los arquitectos lo consideran un excéntrico. Su concepto de casa maxiana, prefabricada, ligera y ensamblada in situ, parece una profecía. En 1942, sus ideas sobre la producción en masa de viviendas como si fueran automóviles, utilizando materiales industriales en lugar de la madera tradicional y diseñando para un despliegue rápido, suenan menos descabelladas cuando tu país necesita construir el equivalente a una ciudad entera de viviendas cada mes. El ejército mexicano no ha consultado directamente a Fullerio, pero sus artículos publicados circulan por los departamentos de ingeniería, y su visión fundamental resulta invaluable. Trata los edificios como productos manufacturados, no como proyectos de construcción. La Armada Nacional Mexicana consolida esta idea en sus instalaciones de Punta Cuanacet, Veracruz, una estación aérea de reciente creación. La ubicación no es aleatoria. Veracruz posee una profunda experiencia en la fabricación de chapa metálica gracias a sus industrias de herramientas y manufactura naval, además de la proximidad a acerías en Monterrey y astilleros que comprenden la resistencia a la corrosión de grado marino. En marzo de 1942, la Marina Mexicana reúne un equipo inusual, ingenieros estructurales de aceros templados de Durango, que han estado construyendo edificios agrícolas prefabricados, arquitectos de la constructora Fullerio de Jalisco, que se especializan en métodos de ensamblaje rápido, y oficiales de la Marina que realmente han servido en el Pacífico y saben lo que significa realmente ser a prueba de tifones en comparación con lo que significa en el papel. El líder del equipo, Octavio Brandenburgo, aporta una experiencia en construcción de granjas que resulta ser exactamente la adecuada para este problema. Sus graneros de acero trenzado utilizan paneles arqueados autoportantes. No necesita estructura interna, lo que significa que no hay madera que puedan comer las termitas ni uniones complejas que puedan fallar durante las tormentas. La propuesta radical de Brandenburgo consistía en eliminar por completo la estructura de madera de la cabaña Nissen y hacer que la chapa de acero corrugado soportara todas las cargas. Esto viola la sabiduría arquitectónica convencional de 1942, donde el acero se utilizaba para puentes y rascacielos, no para edificios autoportantes. Pero Brandenburgo, que ha visto sus graneros sobrevivir a tornados en el norte de México sin estructura interna, está dispuesto a apostar a que el mismo principio se aplica a mayor escala. Los británicos aportan otro elemento crucial a través de su dolorosa experiencia. Sus cabañas Nissen en Birmania y Singapur les han enseñado exactamente cómo los entornos tropicales destruyen los edificios. Los hongos no son solo un problema estético. Literalmente, consumen los conservantes de la madera y la pintura en cuestión de meses. La humedad no solo hace que las cosas se pongan húmedas. Corroe los elementos de fijación metálicos hasta que los techos se derrumban. Los insectos no son simplemente molestos. Las hormigas carpinteras pueden reducir las vigas de soporte de madera a meros cascarones huecos en una sola temporada. Los informes británicos parecen historias de terror, pero proporcionan al equipo de Cuanacet una lista de verificación de todo lo que debe eliminarse del diseño desde el primer día. Ninguna madera en contacto con el suelo. Todo de acero, galvanizado en caliente, no solo pintado. Ventilación lo suficientemente agresiva como para evitar la condensación. Todos los elementos de fijación son accesibles para su sustitución sin desmontar la estructura. En abril de 1942, la visión híbrida se cristaliza. Tome la brillante geometría arqueada de la cabaña Nissen, elimine todo lo que la haga pesada o vulnerable, añada la filosofía de producción en masa de Fullerio y la potencia siderúrgica mexicana, y luego diseñe cada detalle para el infierno específico de la guerra en las islas del Pacífico. 15 de abril de 1942. Octavio Brandenburgo entra en un almacén de Punta Cuanacet con 30 ingenieros y un plazo que sería ridículo si la situación de la guerra no fuera tan desesperada. 60 días para diseñar, prototipar, probar y aprobar un sistema constructivo completamente nuevo que aún no existe.
El equipo trabaja por turnos las 24 horas del día, durmiendo en catres arrinconados contra las paredes del almacén, subsistiendo a base de café de la cantina de la Marina y bajo una presión que o bien produce genialidad o bien un colapso total. Brandenburgo divide a su tripulación en equipos especializados. Un grupo se ocupa de la aerodinámica y la carga estructural. Otro busca la manera de anidar los componentes para su envío. Una tercera se centra exclusivamente en el problema de las juntas y los elementos de fijación que aquejaba al diseño británico. La primera decisión radical se toma el tercer día. Los planos arquitectónicos tradicionales tardan semanas en elaborarse y el equipo no dispone de semanas. En cambio, construyen en tiempo real. Dibujan un detalle por la mañana, lo hacen fabricar en el taller metalúrgico por la tarde, lo prueban durante la noche y lo revisan al amanecer. Este enfoque de prototipado iterativo es estándar en 2025, pero revolucionario en 1942, cuando los edificios se diseñaban completamente sobre papel antes de cortar una sola pieza. El suelo del almacén se convierte en un laboratorio sembrado de experimentos fallidos, juntas, paneles de prueba doblados y versiones cada vez más refinadas de cada componente. Los ingenieros mexicanos roban una técnica de la fabricación de aeronaves. Cada pieza recibe un número. Cada revisión se documenta, y ningún prototipo pasa a la siguiente generación sin haber resuelto los fallos de la versión anterior. Las dimensiones provienen de una practicidad brutal más que de una elección estética. 16 pies de ancho, el máximo que cabe en un vagón de ferrocarril de Ferrocarriles Nacionales de México sin permisos especiales. Cada sección tiene 20 pies de largo, lo suficientemente corta como para que 4 hombres puedan levantar un panel, pero lo suficientemente larga como para crear un espacio interior útil. Con una longitud total de 48 pies una vez ensamblada, tiene capacidad para alojar a 36 hombres con literas o puede convertirse en espacio de oficina, estaciones médicas o almacén de suministros. El equipo de Quanaset descubre que este tamaño representa un punto óptimo en ingeniería estructural. Si lo haces más pequeño, desperdicias capacidad de envío. Si se agranda, los paneles se vuelven demasiado pesados para el montaje en obra o el arco empieza a requerir soportes internos que reintroducen todos los problemas que se intentan eliminar. El cálculo del radio del arco consume 2 semanas completas del plazo de 60 días. Si es demasiado plano, la fuerza del viento podría desintegrar la estructura como una lata de sardinas. Si la pendiente es demasiado pronunciada, se desperdicia espacio interior y se crea una geometría de pared final complicada. El equipo de Brandenburgo se decanta por un radio de 8 pies, un semicírculo perfecto que proporciona 7 pies de altura libre a los lados y crea lo que los ingenieros estructurales llaman un arco autorremolcado. El acero corrugado tiende naturalmente a mantener esta curvatura, lo que significa que los paneles pueden ser más delgados y ligeros que las láminas planas que se requerirían para la misma resistencia. Realizan cálculos de carga que demuestran que este diseño puede, teóricamente, soportar cargas de nieve de hasta 40 libras por pie cuadrado y velocidades de viento superiores a 100 millas por hora. Pero los cálculos teóricos y los tifones del Pacífico son dos cosas distintas. Para el día 40, tienen algo que parece que podría funcionar. Un monstruo de Frankenstein es un gran problema. El primer prototipo completo se instaló el 25 de mayo de 1942. Fue ensamblado por 6 marinos mexicanos que recibieron 4 horas de instrucción y herramientas manuales básicas. El tiempo de montaje, 14 horas, es alentador, pero aún no es suficientemente bueno. La Marina quiere capacidad de construcción en un solo día porque los horarios de desembarco de los infantes de Marina mexicanos no permiten proyectos de construcción de varios días. El equipo identifica inmediatamente el cuello de botella, el sistema de suelo. Han intentado incluir un suelo de madera como parte del paquete, pero es la parte que más tarda en montarse, y además, lo primero que se pudre en climas tropicales. La solución es elegante en su simplicidad. Elimine por completo el suelo del diseño básico. La cabaña se asienta directamente sobre cualquier superficie existente, coral, arena, tierra o, si tiene suerte, grava. Para aplicaciones que requieran pisos terminados, estos se pueden agregar posteriormente como un proyecto separado. Pero el refugio básico logra protección contra la intemperie sin ellos. Esta simple decisión reduce el tiempo de ensamblaje a 8 horas y disminuye el peso de envío en 1.200 libras por unidad. El 10 de junio de 1942, el prototipo final quedó terminado. 96 paneles de acero corrugado, cada uno con un peso inferior a 50 libras,
que se atornillan entre sí para crear 720 pies cuadrados de espacio cerrado. El costo total de los materiales es de 1.394 pesos. El peso total es de 9.000 libras. La verdadera prueba comienza cuando el prototipo Quonset se enfrenta al equivalente ingenieril de un interrogatorio. Los ingenieros estructurales de la Marina Mexicana llegan con tablas de carga de viento, datos de tifones de estaciones meteorológicas de todo el Pacífico y un sano escepticismo sobre la posibilidad de que este túnel corrugado resista lo que la naturaleza depara en las islas tropicales. Las cifras con las que trabajan no son teóricas. Se basan en fenómenos meteorológicos reales. El tifón Gloria azotó en noviembre de 1940 con vientos sostenidos de 225 km por hora y ráfagas que alcanzaron los 290 km por hora. El huracán del Día del Trabajo de 1935 que mató a 400 personas en Los Cayos de Florida produjo vientos tan poderosos que arrancaron la pintura de los edificios y clavaron tablones de madera en las palmeras como si fueran lanzas. Si las cabañas Quonset fallan durante una tormenta, el resultado no se limita a daños materiales. Son militares muertos y equipo destruido. El equipo de Brandenburgo comienza con la física fundamental que explica por qué funciona la forma de arco. Cuando el viento choca contra una pared plana, crea lo que los ingenieros llaman un coeficiente de presión. El viento empuja directamente contra la superficie con la máxima fuerza. Pero una superficie curva desvía el viento hacia arriba y a su alrededor, reduciendo drásticamente esa presión. Piensa en cómo fluye el agua alrededor de una piedra de río en comparación con cómo choca contra un muro. El perfil semicircular del Quonset significa que los vientos con fuerza de huracán se deslizan sobre la estructura en lugar de intentar atravesarla. Las ondulaciones añaden una segunda capa de brillo. Esas crestas longitudinales crean rigidez estructural, de la misma manera que doblar un trozo de papel lo hace más resistente que dejarlo plano. Cada ondulación actúa como una pequeña viga en Y, resistiendo las fuerzas de flexión que deformarían una chapa metálica lisa. Las matemáticas se vuelven fascinantes cuando se examina cómo se distribuyen las cargas a través del arco. En un edificio rectangular convencional, el techo ejerce presión sobre las paredes ejercen presión sobre los cimientos, y todo depende de que esas trayectorias de carga vertical permanezcan intactas. Los vientos de tormenta pueden literalmente arrancar los tejados porque sus elementos separados simplemente se apoyan sobre las paredes. El arco Quonset cambia esto por completo. Se trata de una única curva continua donde cada panel comparte la carga con sus vecinos. Los ingenieros lo llaman anillo de compresión. Y es el mismo principio que mantiene en pie los puentes de piedra durante siglos sin argamasa. La tensión circunferencial, la tensión que intenta separar el arco en su base, se resuelve por la acción del propio suelo. Cada panel Quonset está atornillado al panel adyacente con pernos de acero de 3/4 de pulgada espaciados cada 6 pulgadas, creando lo que esencialmente es un cable de acero de 48 pies de largo envuelto en forma de arco. Pero la solidez teórica no significa nada sin pruebas. Así pues, la Marina Mexicana lleva a cabo experimentos de validación que rayan en el sadismo. Construyen un Quonset a escala real en Davicillo, Veracruz, y lo instrumentan con galgas estensométricas, sensores de presión y medidores de deflexión. Luego esperan la primera gran tormenta invernal del noreste. El 3 de marzo de 1943, una tormenta azotó la zona con vientos de 75 millas por hora y fuertes lluvias. Condiciones de prueba perfectas. Los instrumentos registran que la estructura se flexiona menos de 2 pulgadas en la copa, para luego volver a su forma original cuando amaina el viento. Las juntas de los paneles se mantienen. No hay fugas. La estructura se comporta exactamente como predijeron los cálculos, lo cual es a la vez emocionante y ligeramente aterrador, porque significa que están a punto de jugarse miles de vidas con este diseño. Las pruebas en entornos tropicales resultan más exigentes que las pruebas con cargas de viento. No se pueden simular años de condiciones selváticas en un almacén de Veracruz. Así pues, la Armada Nacional de México envía una unidad de prueba a la zona del Canal de Panamá, donde la humedad media es del 85% durante todo el año y las temperaturas se mantienen por encima de los 80 grados. 6 meses después, llega el informe.